Bien, entonces, iniciamos ya, por favor. Cuando nosotros hablamos de un levantamiento, nos estamos refiriendo a un conjunto de operaciones instrumentado que tiene un propósito. ¿Cuál? Recuerden ustedes, ingenieros, cuando definimos el concepto de topografía al iniciar la asignatura, decíamos que era un conjunto de operaciones, de registros que tenían un propósito, y que ese propósito era ¿cuál? Que ese propósito era llevarlos a ustedes a hacer una representación gráfica. Bien, entonces les decía, el levantamiento topográfico es un conjunto de operaciones y tiene una instrumentación, que la instrumentación va de acuerdo a ¿qué? La instrumentación va de acuerdo al grado de precisión que yo necesito determinar en mi trabajo. Y eso va enfocado ¿a qué? Hacia una representación gráfica. Yo les envié unos links donde les mostraba precisamente las operaciones con estas estaciones, para que entendieran mucho más claro lo que vamos a mirar hoy. Para nosotros hablar de un levantamiento, tenemos que hablar necesariamente del concepto de una poligonal. ¿Y qué es una poligonal? Una poligonal no es más que una serie consecutiva de líneas, una serie de líneas consecutivas que van a tener características de direcciones, que ya tenemos el concepto de la dirección, de longitudes, y yo puedo utilizar las poligonales como soporte de un registro, o la puedo utilizar como un soporte de un control. A ver, voy a hacer un ejemplo que tenemos aquí cerquita. Ustedes ven que están construyendo la glorieta aquí en la 71, ¿sí? Ustedes van para allá por Cuba. Entonces, para hacer ese diseño, primero hubo la necesidad de hacer un levantamiento topográfico. Para hacer ese levantamiento topográfico se hizo una poligonal, preferiblemente una poligonal cerrada. Esos puntos se materializaron con unos hitos o mojones de concreto que luego sirvieron para, cuando se hizo el diseño, empezar a controlar ese trabajo. Entonces miren que tiene dos propósitos. No hay uno donde diga solamente voy a registrar, no, sino que luego me sirve para controlar. Entonces aquí dice textualmente, dice, las poligonales se usan para establecer puntos de control y puntos de apoyo para el levantamiento de detalles, pero también replanteo de proyectos y para el control en la ejecución de obras. ¿Qué tipo de poligonales hay? Entonces, está una poligonal abierta y se le llama colgada. ¿Qué quiere decir? Que yo salgo de un punto del cual no conocía su condición y voy a llegar a otro punto del cual tampoco conocía su condición. Entonces, no hay una verificación que me diga a mí si yo tuve errores en este desarrollo de trabajo. Si yo tuve errores acá. Bueno, yo creo que va a parar la grabación. Y vamos a continuar entonces aquí más bien. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos acá de las poligonales, estamos viendo, la poligonal anterior era una poligonal que era colgada, es decir, este punto y este punto no tenían un punto de verificación, es decir, yo no me daba cuenta o no me doy cuenta en dónde me pude haber equivocado en todo este desarrollo, en dónde me pude haber equivocado. Entonces, eso se llama una poligonal colgada. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, pero entonces hay que tener en cuenta que para hacerla hay que ser supremamente cuidadosos en el sentido de evitar al máximo que se cometan errores. Entonces estamos hablando de medir distancias adelante, medir distancias atrás, medir el ángulo 2 veces. Y en cambio acá, cuando me hablan de una poligonal que es abierta de enlace, se está refiriendo a que este punto es conocido, por eso le colocamos aquí como un R1, y este otro punto también es conocido.
Entonces, nosotros hemos hablado de las placas de la red de control suplementario. Yo les envié también un archivo con todos los datos de la red geodésica que es el suministrado por la alcaldía. Si yo salgo de una placa de esas, por ejemplo, aquí tenemos bajo el tanque, tenemos una placa, aquí en la vía del parqueadero. Tenemos otra placa aquí en la entrada de mi casa y aquí en el puente de Corrientes tenemos otra placa. Entonces, si yo fuera a hacer un levantamiento topográfico de la universidad, entonces yo, ¿de dónde partiría? Partiría de esa placa que tengo ahí, que tiene coordenadas, y hago el respectivo levantamiento acá. Si yo voy a hacer una poligonal abierta, entonces yo me enlazo de un punto de esos, ¿verdad? Y cierro en otro punto conocido. De tal manera que cuando yo calcule coordenadas, al calcular las coordenadas de cierre, yo voy a poder mirar si tengo un error de cierre, qué tipo de error unitario tengo. Y de acuerdo a eso, entonces hacen los respectivos ajustes. ¿Cuáles son las ventajas? Como sus puntos de salida y llegada tienen coordenadas conocidas, entonces esto permite ¿qué? Permite hacer un control. Y ahora, viene la poligonal cerrada. La poligonal cerrada, que es la que más se utiliza, Esa poligonal cerrada, pues, tiene un gran beneficio. El punto de salida es el mismo punto de llegada. Entonces, nosotros ya hemos visto los condicionamientos de congruencia geométrica, en donde me dicen, por ejemplo, que la suma de los ángulos interiores de un polígono es igual a n-2%, 80. O sea que tengo la forma de yo saber si ese polígono que yo hice en campo está ajustado o no está ajustado a una congruencia, y ojo con ese término, a una congruencia geométrica. Una congruencia geométrica. Es decir, que haya un equilibrio geométrico, que se cumpla una ley o un principio geométrico que me garantice a mí que esa poligonal está bien hecha. Igual, vimos en todos los cálculos preliminares que la suma algebraica de las deflexiones en un polígono cerrado da 360 grados, otro punto de congruencia geométrica. Entonces miren que esta poligonal me va a ofrecer a mí garantes que me van a confirmar que el trabajo está bien hecho, o que si tiene un error, el error es tolerable o no es tolerable. Entonces, por eso dice, su punto de salida es el mismo de llegada. Esto facilita el control de condición. Y viene un término, y ajuste de compensación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que ese error que se encuentre, que de eso se va a tratar el tema hoy. ¿Cómo vamos nosotros a encontrar errores y cómo lo vamos a corregir? Que ese error que usted encuentre, ¿de qué manera lo compensa? Es decir, lo ajusta. Y lo ajusta, y soy reiterativo con este término, lo ajusta en la congruencia geométrica. Es decir, que le quede balanceado y que entonces la poligonal ya le quede sin error, porque ha repartido ese error. ¿Correcto? Entonces, ya mencionamos compensación, y hablemos de que es una compensación, un ajuste. Dice, la compensación o ajuste de una poligonal es el procedimiento mediante el cual se establece, o ya les había mencionado, la congruencia geométrica entre los ángulos y los sentidos de la poligonal. Obviamente, para yo llevar a cabo una compensación, debe haber una condición, y es que el error sea tolerable. Porque si el error no es tolerable, entonces inmediatamente es rechazable. Nosotros ya tenemos claro el concepto de error de cierre y tenemos el concepto de error unitario. Entonces, por ejemplo, si se va a hacer un trabajo, por ejemplo, les voy a citar el caso cuando se construyó el viaducto. Cuando se construyó un viaducto, construimos un polígono que tenía un punto por el lado de Bavaria, la otra placa por el lado allá de la fábrica de Col, y el otro punto por allá por la sequía, arriba del barrio Balso. Ese triángulo tenía un propósito, y era el control de la obra, que era una obra que había que, como era una obra de tipo de ensamblaje metálico, había que controlarla al milímetro,
Entonces se hizo una exigencia y se dijo, vea, esto tiene que tener un error unitario por ahí 1/25.000. Esa es la orden que venía del diseñador para la construcción, 1/25.000. Cerramos ese polígono y nos dio 1/55.000. Entonces, eso quiere decir que sobrepasamos la exigencia, pero no para mal, sino para bien. Porque eso, como vamos a ver luego, existe un concepto que se llama la elipse de error, que a la hora de replantear, yo como contratista estoy replanteando desde este punto de acá, y el interventor me puede chequear del otro punto de acá, y no debe de haber diferencias en ese punto. Al replantear este punto que voy a aprender yo aquí, este punto, replanteo de allá o replanteo de acá, me tiene que dar exactamente la misma parte. Entonces, obviamente, donde hay un error que no es tolerable, pues con ese error de cierre, este señor replantea aquí y el otro replantea acá y el otro por acá, por otro lado, por ese error. Entonces, por ese motivo, una de las condiciones de acá precisamente es que los errores estén dentro de unas especificaciones. Entonces, veamos qué métodos hay. Estas diapositivas se las mando de todas maneras. Me voy a grabarlas, pero pues se las voy a mandar más bien. Entonces, está el método de la brújula. El método de la brújula tiene una característica. Sucede de que cuando los ángulos y las distancias se tomaron, digamos, en una precisión equivalente, con un grado de precisión muy similar, entonces aquí es ideal aplicar el método de la brújula. También se le conoce con el nombre del método del compás. El método del compás. Por eso dice acá precisamente, fue desarrollado para polígonos en donde los ángulos y las distancias son medidos con la misma precisión. Tal cual, por ejemplo, cuando usted trabaja con una estación electrónica. Es tan preciso la medida de un ángulo como tan preciso la medida de una distancia. En cambio, por ejemplo, si usted trabaja con un teodolito, puede ser muy precisa la medida del ángulo, pero de pronto está midiendo distancias con cinta métrica. Entonces ya no hay una equivalencia entre la precisión del ángulo y la precisión de la distancia como tal. Ese método, entonces, ese sería el método de la brújula. El método de las reglas de tránsito. Aquí dice, levantamientos donde los ángulos se miden con mayor precisión que las distancias. Entonces, ese es el segundo caso que les estaba diciendo. En el caso de que yo levante con un teodolito, digamos que me dé ángulos al segundo, eso me está garantizando que una muy buena precisión en el levantamiento de los ángulos, pero voy a medir las distancias con cinta métrica. Entonces ya hay una desproporción en precisión. Ahí es muy conveniente utilizar este método de la regla del tránsito. Y está el método de Crandall. Este método de Crandall está basado o soportado en los mínimos cuadrados. Yo les envié a su correo 2 hojas de cálculo que vamos a aprender a utilizar. Hoy vamos a utilizar una, mañana vamos a utilizar las otras y luego seguimos todo con los círculos de Entonces dice que trabaja por partes iguales en el error. O sea, lo reparte de manera igual. Y después, mediante un ajuste ponderado, cambia el error lineal. Eso es lo que hace Crandall. Entre las hojas que yo les envié una hoja que se llamaba precisamente Crandall. Y esa hoja de cálculo que les envié está mezclando el método Crandall y el método de los mínimos cuadrados. Este método de los mínimos cuadrados es el más preciso de todos. ¿Ya? Y aquí que tiene en cuenta, dice, puede utilizarse para corregir cualquier poligonal, sin importar la precisión relativa. Entonces, él mismo designa pesos relativos, o sea, es estadístico. ¿Por qué a este le corren un poquito? Pues porque tiene demasiadas operaciones, demasiadas fórmulas. Hoy en día, ingenieros, nosotros trabajando con software, estamos preocupados, tenemos exactamente por qué trabajar. Esto cuando se hacía a mano, la gente le corría a mínimos cuadrados, pero usted ya perfectamente en Excel coge y programa una hoja por mínimos cuadrados. De hecho, la hoja que yo les envié es una hoja que está organizada en Crandall, soportado por mínimos, por mínimos cuadrados, combina los dos.
¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿O vamos claros? Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora a continuación es que le vamos a hacer un seguimiento al trabajo de un topógrafo. Vamos a ver los pasos que lleva el topógrafo para hacer un levantamiento. Les vamos a dar un levantamiento que se llama por radiaciones soportado en una poligonal cerrada. Entonces, este terreno que estamos viendo acá, este terreno, lo estamos viendo precisamente en vuelo de pájaro, tres dimensiones, vuelo de pájaro, contiene una hacienda que se llama Hacienda El Lago. Ya, por supuesto, uno ve que por algo se debe llamar el lago, que esto debe ser parte de la hacienda, este lago. Entonces, los linderos de esto vienen por acá, vienen por acá, vienen por acá, sigue por acá, sigue por acá, y por acá. Para mayor claridad, entonces ahí vamos a enmarcar. Esos son los linderos. Entonces, esto es lo que el topógrafo debe levantar. Esto que se llama el potrero 1, este el potrero 2, y este el potrero 3, que es el más grande y que justamente es el que contiene el lago. Eso es lo que hay que levantar. Tenemos por este lado un lindero del cerco que colinda con una carretera, con un carreteado. Aquí tenemos un pedacito que viene en cerco y también colinda con ese carreteable que tenemos acá. Y todo eso está en cerco. Todo eso está en cerco. Igual, todo eso está en cerco. Listo, ya se conoce el propósito. Ese es el levantamiento que se va a hacer. Estamos viendo este enfoque, ¿por qué? Porque si ustedes observan, miren que acá hay el borde de un talud. Usted sigue caminando aquí de rueda, es aquí, este montecito, hay acá. Entonces, por eso precisamente hay esta cerca aquí, para evitar que el ganado se fuera hacia este lado del voladero. Listo, ya está claro qué es lo que hay que hacer. Entonces, ahora sí, va a empezar el topógrafo a trabajar. Entonces, el topógrafo llega a trabajar el sitio, ¿y qué es lo primero que él da al establecer? Obviamente, una vez que haya reconocido el terreno, entonces decide primero empezar, o más bien, por dónde va a empezar el levantamiento. Entonces dice que el levantamiento lo va a empezar en este punto. Ahí. Entonces, ese punto lo va a llamar la estación 1000. ¿Cuál es su segundo problema? Él le debe dar coordenadas a ese punto, obviamente para poder empezar a trabajar. Y entonces dentro de ese problema está, ¿qué tipo de coordenadas va a dar? Datum Bogotá, va a dar coordenadas Magna Sirgas. Entonces decide dar coordenadas Magna Sirgas. ¿De qué formas puede contar él para dar esas coordenadas? Entonces veamos una primera. Esta primera forma se llama una trisección inversa y se le ha conocido siempre como el problema Potenot. El problema Potenot, hoy en día nosotros le decimos que eso se llama una resección. ¿Y en qué consiste una resección? El topógrafo está aquí en la estación 1000, no conoce sus coordenadas. Recuerden, cuando vimos las placas, hablábamos que las placas que empezaban por 2 eran ¿qué? Señales remotas, o sea, puntos que yo veía, como por ejemplo el faro de la María, como por ejemplo Tenecafé, como el Arco de la Cruz. Entonces, resulta que de allá el topógrafo ve 3 puntos. Entonces, viendo esos 3 puntos conocidos, él puede determinar las coordenadas en donde está parado. Entonces, por eso nos dice acá, que consiste en dar coordenadas a un punto P, que en este caso sería el punto 1000, en el que por interés estacionamos, a partir de 3 vértices de coordenadas conocidas A, B y C. Entonces, digamos que por ejemplo esto sea el Alto de la Loma, esto sea la Cruz de la Loma, que esto sea Telecafé y que esto sea Filo Bonito. Es decir, 3 puntos que aparecen ahí en esa relación de la red suplementaria de la red metropolitana. Pero recuerden que ahí esos puntos aparecen ¿cómo? Aparecen con coordenadas ¿qué? Coordenadas tierras. La coordenada local. Pero además de aparecer con coordenadas terraza,
también aparecen con coordenadas elipsoidales en datum Bogotá. Entonces, para eso le va a servir al topógrafo el Magna Pro para entrar esas coordenadas datum Bogotá elipsoidales y transformarlas en Gauss-Krüger para los puntos A, B y C. Y teniendo estas coordenadas conocidas, desde acá, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ver este ángulo alfa, siempre esos ángulos se miden en el sentido horario. O sea, se coge el primer punto de acá a la izquierda y se avanza acá. Y el primer ángulo que se mide es el ángulo alfa y luego el ángulo beta, pero con unas características. Es decir, no es llegar y medir el ángulo medio tanto, no. Ese ángulo hay que medirlo siquiera 10, 12 veces. Entonces yo puedo coger y medir el ángulo aquí, la primera vez, hago un ángulo por repetición, aquí, por el ángulo. Cuando tengo un totalizado, divido entre el número de veces y eso me va a permitir a mí obtener un ángulo muy preciso. Por eso dice acá, hay que medir en posición normal e invertida del anteojo, realizando como mínimo 4 vueltas de horizonte, es decir, 12 horizontetas. Eso me traduce mínimo 12 a 16 lecturas de un ángulo para poder yo aplicar este método. Entonces, este es un primer método o una primera forma que ahí nuestro topógrafo del trabajo tiene para él poder organizar esto. Lo que nosotros estamos viendo acá, ingenieros, es la posición que van a tomar ustedes cuando les llegue el trabajo. Y es que ustedes tienen esta capacidad de revisar lo que el topógrafo va a pasar. Y no simplemente que como lo pasó el topógrafo, es palabra de Dios, ¿sí? No, eso hay que revisarlo. Perfectamente se puede ver equivocado en cualquier sentido. Segundo método, ya lo conocen ustedes. Ya lo conocen ustedes. Ahí tenemos pendiente precisamente finiquitar, terminar ese trabajo que hicimos de campo. De hecho, les vamos a ver el tutorial, que es el posicionamiento de PS. Ustedes trabajaron con este, y trabajaron con este, entonces ya saben que esto me da a mí una precisión de más o menos 3 metros. Entonces, de acuerdo al requerimiento de ligar al topógrafo, hombre, sí, puede ligar con este, pero no, lo que necesitamos justamente es que este lote esté muy claro, porque por ahí va a pasar la carretera panamericana y hay que calcular las fajas de esto. Entonces usted no puede venir a hacer un levantamiento por un error de más o menos 3 metros en ligado de coordenadas, de tal manera que cuando le ensamblen o le casen la famosa carretera panamericana, entonces las áreas que están calculando realmente no van a ser. Entonces, si le dice, eso es más preciso, entonces usted tiene que echar un sistema de RTK, y el sistema de RTK, pues esto le va a poder ofrecer precisiones de 2 milímetros. Ojo, estamos hablando para la estación 1000, porque es que la estación 1000 es la que va a generar todo el trabajo. Pero entonces estamos hablando aquí de pagar 600, 700, inclusive 800 mil pesos por un punto. Pero lo malo es que no sirve un solo punto, tienen que ser mínimo 2 puntos para poder tener donde poner línea. Segundo método. Tercer método, una poligonación. El ejemplo que yo les ponía ahora de la placa acá de la universidad. Yo voy a hacer un trabajo aquí en la universidad. Salgo de la placa. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aprendiendo ese concepto preliminar que nosotros dijimos, que desde un punto con coordenadas, yo viso a otro punto y teniendo esa simul y esa distancia, calculo sus coordenadas. Es norte de un punto visado, norte de la estación, más abre paréntesis, coseno de la simul, multiplicado por la distancia. Ese es el concepto. Entonces, yo aquí estaría poligonando desde una placa conocida. Resulta que por allá no hay placas, ¿cierto? Por allá no hay placas, pero nuestro topógrafo puede ver 3 puntos, entonces definitivamente él va a echar mano del problema de hipotenor del de resección, ¿cierto? Entonces, esta es la información que él entrega en el informe. Me dice que cogió un primer punto, que es el 2027, que corresponde a la cruz de la Loma del Oso. Estas son las coordenadas Gauss-Krüger magnas irmas, que ya las convirtió. Entonces usted ya es su primera función como ingeniero.
busque ahí en la tabla la 2027 y coja esas horizontales, transfórmelas con Magna Pro en Magna Circas y verifique si él hizo ese trabajo bien hecho o no, porque posiblemente, perfectamente pueda hacer un error, que usted entra por ahí, por revisar estos tres puntos, Lo que aparece aquí en rojo es un resultado que vamos a hablar de él. Entonces, nos dice que por el punto 2027, el punto 2330 y el punto 2304. Que el 2330 es la antena de Telecafé y que el 2304 es la antena Filobonito. Ahí están sus órdenes. Y que en campo midió el ángulo alfa en 24 grados 04 minutos 40 segundos. El ángulo beta lo midió en 32 grados 25 minutos 32.9 segundos. Y que alfa más beta, lo vamos a ver por qué motivo es conveniente tener esa suma. Que alfa más beta daría 56 grados 30 minutos 12 segundos. El fotógrafo le indica en su informe que estas coordenadas las obtuvo resolviendo esta resección en Civil 3D. Ya hay una información. Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer, es que yo tengo una hoja de cálculo, entonces voy a hacer ese cálculo ahí y voy a verificar si efectivamente estos resultados que me está dando son ciertos o no para este punto 1000, ¿correcto? Entonces, por favor, tomen nota de esta información y la vamos a necesitar ahora. Bien, entonces, ya sabemos que ocupó la estación 1000, que tenía un problema en la estación 1000, que era cómo le voy a dar coordenadas. Miren, ingenieros, ese es el problema que se le puede pasar a usted cuando es coordinador de un trabajo o cuando va a contratar un trabajo. El topógrafo le dice, ingeniero, lo que pasa es que hay que traer la poligonación de la placa que está como a 2 kilómetros. Entonces ya con eso tenemos un día de trabajo que hay que cobrar. Y resulta que allá, usted va y se asoma y ve perfectamente, venga, pero es que aquí estamos viendo Telecafé, estamos viendo Parque de la María y estamos viendo esto. O sea que perfectamente podemos hacer una recepción que está haciendo una lectura de ángulos que nomás que se va a demorar media hora. Ya, resuelto el problema. Ya resolvió el problema, nos presentaron esta opción. Resuelto su problema. Este punto 1000 ya tiene coordenadas. Como este punto 1000 tiene coordenadas, ya puede armar su estación y orientarla. Cuando dice orientar, se refiere a lo siguiente. Resulta que yo tengo dos puntos. Este es el punto 1000. Y este es uno de los tres puntos, el 27. Como este punto ya tiene coordenadas, y el 2027 por supuesto tiene coordenadas, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo calcular el azimut de 1000 a 227. Y digamos que ese azimut me dio 102 grados 16 minutos 22 segundos. ¿Qué es lo que hace el topógrafo cuando dice que va a orientar el equipo? El equipo, dígase un teodolito o dígase una estación, simplemente es un transportador de precisión, eso es con telescopio, ya, eso es. Y cuando hablamos de un transportador de precisión, estamos hablando de un transportador que le dé ángulos al segundo, Entonces, ese transportador está aquí en mi estación, aquí, entonces lo vamos a ver desde encima. Entonces él viene y pone su estación acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Imagine que tiene 102 grados, entonces él coge y orienta su transportador en 102 grados
O sea, aquí está leyendo 102 grados. Ahí está leyendo 102 grados. Y cuando lo tiene orientado, está con el telescopio observando acá y ajusta su transportador acá. Entonces viene un dispositivo que le permite dejar quieto el transportador. Ya deja quieto el transportador. Entonces imagine que este es el telescopio. Entonces ya para donde usted mire, está haciendo lectura de los azimutos. Entonces cuando vemos el transportador, entonces a eso se refiere con orientar el equipo. Por eso se necesitan mínimo 2 puntos para poder orientar. De todas maneras, una vez que estemos viendo nosotros ya la discriminación, se va a entender mucho mejor. Yo por eso les envié ese video para que a través del video por lo menos tuviéramos claridad de qué es lo que está haciendo allá. Entonces, listo. Ya orientó su equipo. Va a empezar el levantamiento. Entonces, ¿qué es lo que él tiene que hacer? Tiene que aquellos puntos que conforman ese objeto de trabajo que son el potrero 1, el potrero 2, el lado y todo eso, empezarlos a registrar para poderles dar coordenadas a todos. Entonces, como este 1000 ya tiene coordenadas, él coge y observa acá un primer punto. Observa el primer punto. Entonces dice que está estacionado en el punto 1000 y está visando el punto 1. Y ahí en el transportador está leyendo 95 grados, 7 minutos, 28 segundos y una distancia de 69.293. No está trabajando con estación electrónica sin inconveniente ni de milímetros. Entonces registró ese primer punto de esa estación. Y viene y nos registra otro punto. Por eso se le llama un levantamiento por radiaciones, porque está desde este punto radiando estos otros. Sucede que para él venir acá al otro punto, donde hay que trabajar, de acá a acá, no tiene visual. ¿Recuerdan ustedes cuando veían abuelo de pájaro? Que venía una faldita. Entonces, ¿qué es lo que se hace necesario? Colocar otra estación. Pero la estación, antes de ser estación, tiene que ser un punto visado. Entonces llega y nos instala la estación 2000. Y entonces me dice que está en la estación 1000 visando al punto que va a ser la estación 2000 y registra 225,0206 segundos y una distancia de 225. Es acá. Ya este punto materializado viene y se arma en ese punto 2000. Y entonces de ese punto 2000 se orienta atrás con el 1000. Se orienta atrás con ese. Para eso es el contrazimut. Entonces coge, ya, primero arrancó orientándose al 2027. Ahora su transportador lo orienta con el punto atrás, para que su transportador siga orientado al norte. Y entonces de aquí le busca el punto 3, le dice estación 2000, visa el punto 3, aquí tiene la segunda, tiene la distancia. Y estos puntos tienen una descripción. Esto es cerco y vía, cerco y vía, cerco y vía. Y estos son los datos que están registrados en su cartera. De ahí nos detalló el punto 4. Igual, está estacionado en 2000, está leyendo el punto 4. Recuerda que eso era la faldita. Entonces, él tiene que desplazarse porque esta parte de la falda de acá no la ve desde aquí. Entonces, instala otra estación. Y esa estación es la 3000. ¿Qué es lo que está haciendo ahí en color rojo? Está poligonando soporte. Está poligonando un soporte. Y cada uno de esos puntos de la poligonal está radiando los puntos que necesita. Es decir, cuando yo tenga estas coordenadas, puedo calcular las coordenadas de este punto y de este punto. Y ya con estas coordenadas calculo esta, calculo esta, calculo esta. Entonces mire cómo en cada punto yo voy radiando. Se pasa aquí en el 3000 radiando el punto 5. Cuando terminan de hacer el levantamiento, dejamos de cada estación en caso de que haya que hacer. Depende del tipo de trabajo y para qué se necesite. ¿Ya? Si por ejemplo aquí se fuera a hacer una urbanización, lo ideal sería que estas estaciones las materializaran en mitos de concreto.
Si es un levantamiento que se está haciendo simplemente para conocer el área, la topografía, se puede materializar en madera. No depende de la precisión. Pero si es necesario dejarlo rizado. Pues si es necesario dejarlo. Claro, es que esto hay que ir materializando porque para poder venir e instalar su punto, tiene que tener en dónde centrar el equipo, en dónde centrar ese transportador. De aquí registramos 5, 6 y nos pasamos al punto 4000. De ese punto 4000 registramos el 7, el 8, el 9 y pasamos a otra estación que es la 5000. Entonces miren, estos puntos, por ejemplo, este punto, miren que aparte de ser un cerco, es el que me va a definir a mí este potrero, porque este punto y otro que debo levantar acá, me debe venir ese potrero. Y este punto y otro que debo venir acá, me debe levantar el potrero 2. Pasamos a 5000 y el 5000 registramos el punto 10 que es el cerco, el 11 y colocamos la estación 6000. Se salió del lindero, ningún problema. Usted la poligonal la puede hacer por fuera, por dentro, como la necesite. Aquí va por dentro del lote, aquí se salió afuera del lote. Y ahí del 6000 detalló el punto 12, que ese punto 12 se va a unir con este 11 que viene de acá, acá. De ahí mismo visualizó acá que viene ahí el 11, el 12 y el 13 y me van a definir este cerco del potrero 1. Y de ese 6000 se pasa a otra estación que es la 7000. Entonces miren que aquí estamos registrando, porque ustedes van a hacer un trabajo con estas diapositivas y es sacar esta información hoy. Y con esta información para mañana deben estar calculadas las coordenadas de todos los puntos. Hoy vamos a dejar ajustada la poligonal y de aquí sacar esta información donde le muestra cada estación a dónde está mirando. Colocó el 7000 y del 7000 registró el punto 14, registró el punto 15. Entonces miren que el 14 se va a unir con este de acá y este 15 se va a unir con este punto de acá y eso le va a definir. Entonces cuando se dice que está registrando los puntos conformantes, son aquellos puntos que le dan forma al objeto de su trabajo. ¿Qué es lo que yo tengo que levantar para poder dibujar? De acá colocó una estación 8000 para empezar a levantar el lago. Entonces empezó a levantar el lago en el punto 16. Y de ahí para allá se fue levantando todos los puntos del lago, registrando toda la forma del lago hasta acá, variando toda la forma del lago. De ahí se pasa a una estación 9000 y desde esta estación 9000 va a terminar de registrar toda esta parte. Hasta llegar a un punto que es el punto 34. Recuerden muy bien este número. Empezó en el 16 y terminó en el 34. ¿El lindero dónde lo empezó? En el 1. ¿Y dónde lo terminó? En el 15. En el 15. ¿Eso qué me da? Se puede registrar en carteras una cosa que se llama series por rango. Series por rango. Entonces, perfectamente, el topógrafo les puede anotar en la cartera y decirles que el lindero es una serie de el 1 secuencial hasta el 15 y cierra nuevamente en el 1. Eso se llama una serie por rango. ¿Eso qué ventaja tiene? Mire que yo aquí no necesito dibujo. No, simplemente yo sé que una vez que localice los puntos, yo sé que del 1 al 15 secuencial, les quiere decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llego al 15. ¿Por qué una coma? Porque el número que sigue no es secuencial. El secuencial sería 16. Entonces la coma comienza cerró al 1. Entonces, igual nos puede decir que el lago
¿Qué largo? ¿Cómo sería la serie larga? 16 secuencial 34 suma 16. Eso serían los puntos. La ventaja es mañana que estemos trabajando en Civil 3D, que en Civil 3D simplemente da esta orden. Usted le dice una línea por rango, 16-34,16, y él viene automáticamente, le hace toda la línea y se la cierra. Ya le queda dibujado. No tiene que poner usted buscar los puntos. Bueno. Entonces ya de aquí cerró en el 1000. Entonces hizo el cierre acá, y aquí tiene una secuencia de 96 grados, 17 minutos, 37 segundos, y esta distancia horizontal. En resumen, ¿qué obtuvimos? Fue un levantamiento que empezó en la estación 1000. Esta línea roja fue la poligonal. Aquí sí se ve de acuerdo a la forma del terreno, de irregularidad del terreno, por qué motivo iba cambiando de estación. Desde cada estación de estas radiaba esta forma que le iba a dar al portero 1 y al portero 2. Igual aquí para el portero nosotros podemos hacer una serie de estas también. O sea, que uno es todo este, y hacer esta serie. Entonces, ahí sí lo hemos mejor ya nombrado. Todo esto es el objeto del trabajo. Este fue el polígono que hizo el fotógrafo. Entonces, tomen nota, por favor, de qué es lo que vamos a hacer con este trabajo. Tomen nota.